Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a conversión de unidades. Una conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en una unidad de medida a otra equivalente del mismo sistema de unidades o bien a otra equivalente en otro sistema de unidades. Repito, una conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en una unidad de medida a otra equivalente del mismo sistema de unidades o bien a otra equivalente de otro sistema de unidades. Recordando que pues hay varios sistemas de unidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema MKS metro kilogramo segundo, que pues es casi correspondiente con el sistema internacional de unidades, es más o menos el mismo, varían por unas cuantas unidades. Pero también tenemos el sistema CGS, centímetro, gramo y segundo. También tenemos entonces el sistema inglés. Y bueno, podemos expresar a veces una cantidad de sistema internacional a sistema inglés o de sistema inglés a sistema internacional, ¿no? A veces tenemos que transformar entre nuestro propio sistema de unidades. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos que transformar un ángulo, por ejemplo un ángulo, la medida de un ángulo en matemáticas se puede expresar entre sistemas de unidades. Para medir los ángulos tenemos grados, los grados que aprendimos desde la primaria, pero también tenemos los radianes y otra medida que también se acostumbra que se llama los gradianes, con G de gato, gradianes. Entonces son tres medidas diferentes, ¿sale? Los grados dividen a la circunferencia en 360 grados, 360 ángulos pequeñitos, digamos que la circunferencia se divide en 360 partes, ¿sale? Y la unidad que obtenemos al dividirla en 360 pedazos o 360 sectores, pues es un grado, es la unidad de medida para medir ángulos. En cambio, por ejemplo, un gradián lo que hace es dividirla, en lugar de dividirla en 360 como en los grados, esta la divide en 400, ¿sale? Entonces la unidad que obtenemos es mucho más pequeña, entonces un gradián es más pequeño que un grado. Por eso cuando ustedes revisen sus calculadoras y cuando le dan las formas de calcular los ángulos, les da las tres opciones, les da deg, que son degrees, grados en inglés, rad, que son radianes en inglés, y grad, que son gradianes también en general, ¿no? En general son gradianes. Entonces por eso tenemos tres medidas para medir los ángulos, y a veces nosotros tenemos que convertir de una a otra, a veces tenemos que convertir de grados a radianes o de radianes a grados, y aunque poco se utiliza convertir de gradianes a grados o de grados a gradianes, ¿sale? Esto nada más como, ahora sí que como una aportación, ¿no? Bien, este proceso se realiza con el uso de factores de conversión o equivalencia contenidos en tablas de conversión. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos factores de conversión? Bueno, de factor de equivalencia, pues en tablas de conversión. Vamos a tener entonces una serie de tablas, una lista donde vamos a tener las equivalencias entre un sistema y otro. Para realizar una conversión basta con multiplicar por un factor de conversión y el resultado es otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades, ¿sale? Entonces yo puedo expresar, por ejemplo, una unidad común, a veces yo puedo expresar la velocidad en metros por segundo, pero si se fijan, a veces los autos expresan la medida en kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo hago yo de pasar la medida de mi velocidad en metros por segundo a kilómetros por hora? Bueno, pues de eso se trata. ¿Cómo hago para pasar de una a otra? Y conste que estamos en sistema internacional, no estamos cambiando a sistema inglés. En cambio, en sistema inglés la velocidad se mide en millas por hora, ¿no? Entonces también habría que hacer una conversión correspondiente. Bueno, aquí nos dice, cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión. Si yo, por ejemplo, quiero convertir de metros cúbicos a litros, en cuanto a volumen, yo quiero convertir a cuántos metros cúbicos equivalen 1000 litros, por ejemplo, o 100 litros, o al revés, a cuánto equivale medio metro cúbico en litros, ¿sale? Estoy dentro del mismo sistema internacional, pero si yo quiero convertir a, digamos, por ejemplo, 50 litros, esos mismos 50 litros los quiero convertir ya sea a metros cúbicos en sistema internacional o a galones en sistema inglés, que es la medida de volumen en el sistema inglés, pues tengo que consultar los factores de conversión. Ahora, hay
casos, como en el caso de la velocidad, en donde yo manejo dos unidades. Si se fijan, en la velocidad van involucradas dos unidades, van involucradas los kilómetros y los segundos, porque la velocidad se puede, perdón, kilómetros y horas, ¿no? Yo a lo mejor llevo una velocidad de 120 kilómetros por hora, o sobre hora, kilómetros entre hora. Entonces ahí están involucradas dos unidades. Entonces yo tengo que hacer dos conversiones simultáneamente, de tal forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades buscadas. Entonces, si yo tengo dos unidades, pues tengo que involucrar dos conversiones. Todavía, si por ejemplo yo tengo, por ejemplo, el caso de la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, pues van a tener que hacer prácticamente tres conversiones, porque una involucraría los metros y las de segundos dos veces, ¿sale? Ya lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Ahora vamos a ver las tablas de conversiones. Las tablas de conversión de unidades contienen factores de conversión. Vamos a poner aquí o equivalencia entre unidades. No, yo creo que lo dejamos así. Factores de conversión estaba bien como estaba. Factores de conversión entre unidades equivalentes del mismo sistema internacional de unidades o del sistema inglés de unidades, como se muestran a continuación. Entonces yo voy a tener aquí en las tablas de conversión, por ejemplo, para el caso de la longitud. Si yo, por ejemplo, quiero ver a cuánto equivale un metro en milímetros, un metro equivale a 1000 milímetros, ¿de acuerdo? Un metro equivale a 39.37 pulgadas o 3.28 pies o 1.0936133 yardas o equivale a 0.00 millas. Ahora, si yo quiero saber a cuánto equivale un milímetro, me posiciono aquí, y un milímetro equivale a 0.01 metros o tantas pulgadas. Si yo voy a ubicarme a cuánto equivale una pulgada, me posiciono en el renglón número 3 y aquí están todas sus equivalencias en los demás sistemas. Si yo quiero saber, por ejemplo, a cuánto equivale un pie, me posiciono aquí y un pie equivale, esta línea donde yo encuentro 1 en el pie, me va a dar las equivalencias de los demás. Entonces un pie equivale a 12 pulgadas, equivale a 0.03048 metros o a 304.8 milímetros. Y así, si yo quiero saber a cuánto equivale una yarda, pues una yarda equivale a esto, ¿sale? Ahora, aquí también de este lado tengo algunas, que es más o menos un centímetro equivale a un centímetro, a 0.01 metros, a 1 por 10 a la 6 kilómetros, y así, ¿no? Son más o menos la misma estructura para saber las conversiones, los factores de conversión. Tengo estas tablas de unidades o de conversiones, tienen o están divididas por magnitud, por lo menos las más importantes, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo las de longitud, por aquí tengo las de superficie, yo puedo tener aquí las de volumen, ¿sale? Por ejemplo, en metro cuadrado, ¿a cuánto equivale un metro cuadrado en pie cuadrado, ¿no? Ahí está. Tengo las unidades de presión, porque a veces se van a utilizar en el próximo semestre, se va a ver la presión, también, aunque también aquí se puede ver la presión. También vamos a utilizar la masa, que es muy socorrida para nosotros en física. ¿A cuánto equivale un kilogramo? En gramos, en slugs, en libras o en onzas, ¿no? Y así. También vamos a involucrar el tiempo. El tiempo, pues, ¿cómo se convierte? Bueno, ¿a cuánto equivale un segundo en minutos, en horas, en días o en años? Ahí está. También aquí al final involucramos, por ejemplo, las conversiones de temperatura. ¿Cómo yo hago para pasar en grados centígrados a grados Fahrenheit? O de grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿no? Entonces aquí no sería de aquí para acá, sino al revés. Aquí es de grados Fahrenheit para convertirlo a grados centígrados. Aquí la temperatura es al revés. ¿A cuánto equivalen tantos grados centígrados en grados Fahrenheit? Tantos grados centígrados a kelvins. Aquí está mal grados Kelvin. Los kelvins no son grados, simplemente son kelvins. Esto estaría mal, ¿sale? Son kelvins, no son grados Kelvin, ¿vale? Y entonces también aquí tenemos algunas conversiones de presión, porque la presión se mide en pascales, en kilogramos sobre centímetro, atmósferas, perdón, milímetros de mercurio, metros cúbicos de agua, metros de agua o libras por pulgada cuadrada, bares. Por ejemplo, si alguna vez ustedes han revisado, por ejemplo, el indicador de presión en una compresora, pues están en libras por pulgada cuadrada. Igual las llantas se miden en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Cuando ustedes van a medir la presión que tienen las llantas, dicen, pues que está a 70 libras. No son libras. La medida de presión son libras por pulgada cuadrada, pero digamos que de manera un poco
simplificada la gente dice libras, no, son libras por pulgadas cuadrada la presión que tenemos en las llantas de un coche. Otra medida acostumbrada para la presión pues son los bares, ¿no? Así, esta medida era un bar. ¿Y a cuánto equivale un bar? Pues a 100 kilopascales, ¿no? Aproximadamente es una atmósfera. Vean, aquí una atmósfera equivale a tantos, ¿sale? Y ahí tenemos más o menos las tablas de conversión. El procedimiento para realizar la conversión de unidades se basa en algunas propiedades de la multiplicación y la división, como la multiplicación por 1 que da como resultado el mismo número. Recuerden que en matemáticas el 1 era el inverso para la multiplicación o para la división. Entonces cuando yo multiplico una cantidad por 1, pues no afecto nada, obtengo el mismo resultado. Si tengo 3 por 1, pues me da 3. 100 por 1 me da 100, etc. Ahora, también podemos tener propiedades de la división, donde nos dice que la división de una cantidad entre ella misma da como resultado 1. Pues esto lo sabemos perfectamente. Si yo tengo 100 entre 100, me da 1. 2 entre 2, pues me da 1. 1000 entre 1000 me da 1. Pero aquí lo vamos a extender. Yo puedo poner una cantidad con una unidad. Puedo tener 1 metro entre 1 metro. Mientras yo tenga lo mismo arriba y lo mismo abajo, sigue siendo 1. Si yo tengo 100 kilómetros entre 100 kilómetros, pues será 1. 10 grados centígrados entre 10 grados centígrados, pues me da 1. ¿Por qué? Porque también las unidades se eliminan. Estas propiedades, aunque son muy básicas, son fundamentales para entender las conversiones. Vamos a hacer un primer ejemplo para medirle el agua a los camotes, como dicen, ¿no? Bien, aquí nos dicen ejemplos. Convertir 3.5 metros a pies. Entonces aquí tenemos una medida de longitud. Hay que identificar. Yo veo 3.5 metros. Si yo me voy a mi tabla donde veo los metros, pues aquí están los metros. Y me piden que son 3.5 metros a pies. Entonces yo tengo, mi conversión me dice que 1 metro equivale a, aquí me dan la conversión, bueno, aquí ya me la dan, miren, tenemos 1 metro equivale a 3.28 pies, como lo tenemos aquí, vamos a verificar si, pues sí es cierto, 1 metro, como lo tengo aquí, equivale a 3.28 pies, correcto, entonces está bien la conversión. Normalmente la conversión que a mí me dan, pues esto ya está correcto. ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer la conversión. Vean, yo tengo entonces mis 3.5 metros, pues son igual a 3.5 metros. Si yo lo multiplico por 1, pues no estoy haciendo nada matemáticamente incorrecto. ¿Están de acuerdo que esto sigue siendo 3.5 metros, no es cierto? Ahora, ese 1 yo lo puedo representar como 1 metro entre 1 metro. Mientras yo tenga lo mismo arriba y lo mismo abajo, esto sigue siendo 1 como tenía aquí. Entonces matemáticamente no estoy haciendo nada incorrecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sustituyo la parte de arriba que me dice 1 metro por esta igualdad que me acaban de decir? No me acaban de decir que 1 metro equivale a 3.28 pies, pues yo en lugar de poner 1 metro pongo 3.28 pies. Y esto, aunque ya involucra pies y metros, sigue siendo la multiplicación de esta cantidad por 1. ¿De acuerdo? Entonces, solo que estoy representando ese metro en otro sistema de unidades. Bien, esta va a ser la base de cómo voy a hacer mis conversiones. ¿Vale? Entonces yo tengo 3.5 metros que va a multiplicar a esto. Si se fijan, cuando yo veo la conversión que me dan, identifico qué unidad yo tengo aquí, los metros. Y de mi conversión yo veo dónde están los metros y esa parte debe de ir abajo. ¿Sale? Nunca van a coincidir los metros arriba y arriba, no. Si tengo aquí los metros arriba, la parte de la conversión que tiene los metros va abajo siempre. Por eso aquí lo pongo resaltado en azul para que lo identifiquen. Entonces tengo 3.28 pies sobre 1 metro. Los metros con los metros, metro entre metro, pues me va a dar 1. No acabamos de quedar que lo mismo entre lo mismo me da 1. Metro entre metro me da 1 y pum, lo puedo quitar. Este otro 1, pum, también lo puedo quitar y entonces solo me queda 3.5 por 3.28 pies. ¿Sale? Cuando hago la respectiva multiplicación, 3 por 3 me da por último aproximadamente 9, y 3 por la mitad de 3, pues me da 1.5, me da 10, efectivamente son como 11.48 pies. Ya si lo hacen con calculadora, pues ya les va a dar el resultado correcto, que es 11.48 pie. Y ya hicimos mi conversión, ¿ya ven? Esta forma de hacer la conversión está basada, como les dije, en propiedades de la multiplicación y la división. Muy sencillas, pero nos dan los argumentos para demostrar que esto es correcto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Nos dice ahora, convertir 50 yardas a metros. Luego a esos chicos que les gustan tanto el fútbol americano, pues a ver a cuánto equivalen 50 yardas, la mitad de un campo de fútbol americano, ¿no? A ver a cuánto equivalen 50 yardas. Bueno, yo tengo 50 yardas y tengo aquí 50 yardas
Y otra vez, si yo lo multiplico por 1, pues no pasa nada. Yo tengo entonces ahora 50 yardas y lo voy a multiplicar por 1 metro entre 1 metro. Esto sigue siendo 1. Pero ¿qué pasa? Yo tomo aquí mi conversión y tengo que 1 metro equivale a 0.094 yardas. Entonces, si aquí tengo las yardas deben ir abajo, ¿no? Yardas deben ir con yardas. Si yo tengo yardas, busco dónde están las yardas, aquí están las yardas y eso va abajo, para que una quede arriba y otra abajo, y así se puedan eliminar. Y del otro lado pongo el 1 metro, ¿sale? Entonces yardas con yardas entre yardas, me da 1 y se puede eliminar. Elimino este 1 también, y que me queda 50 metros entre 1.094. Al hacer la división, pues hará aproximadamente entre 1, pues me da 45.7 metros. A eso equivalen, chicos, las 50 yardas del fútbol americano, de un campo de fútbol americano, medio campo de fútbol americano, a 45.7 metros. A ustedes que tanto les gustan estos deportes, ¿sale? Bien, entonces yo tengo aquí, pues, otro ejercicio. Voy a convertir ahora 18 galones a litros. Aquí me dan la conversión de que un galón equivale a 3.785 litros. Ya voy a omitir esta parte, porque ya para este momento pues deben de estar convencidos que esto es matemáticamente correcto, ¿no? Yo no estoy haciendo nada incorrecto. Entonces yo ya pongo mis 18 galones, equivalen a 18 galones, y pongo ya directamente mi conversión. En mi conversión yo abro un paréntesis con una fracción adentro. Como lo vimos, yo veo que tengo aquí galones, en mi pregunta son galones. Yo busco en mi conversión dónde están los galones. Ah, estos galones. Pues esa parte que tiene galones debe de ir abajo, ¿sale? Y la otra parte va arriba. Entonces galones con galones se elimina, el 1 también se puede eliminar y me queda 18 por 3.785 litros. Hago la respectiva multiplicación y me da 68.13 litros, sería equivalente, ¿sale? Pues sí, porque es aproximadamente 4. Si fueran 20 por 4, bueno, si fueran 15 por 4 me daría 60, más o menos, y el resto, ¿no? Ya me daría los 68 litros, más o menos. Vamos a hacer otra conversión. Ahora quiero convertir 1200 watts. 1200, bueno, watt es la unidad de potencia. Por ejemplo, potencia eléctrica. Más o menos una plancha de vapor en sus casas consume alrededor de 1200 watts. Entonces yo tengo a cuánto equivalen los 1200 watts que consume mi plancha a caballos de potencia, que es horsepower, que es una medida de potencia. Esta medida de potencia, los caballos de potencia, es una medida que se utilizaba para cuantificar la potencia que tenía un coche. ¿Por qué se utilizaron caballos de potencia? Porque en un principio, cuando se empezaron a inventar los primeros autos mecánicos, los ingenios mecánicos que sustituyeron a los autos, imagínense que antes la gente se transportaba en carretas, y las carretas podían estar tiradas por un caballo. Había carretas de 2 caballos, carretas de 4 caballos, carretas de 6 caballos, de 8 caballos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué equivalía tener muchos caballos? Bueno, entre más caballos yo tenga, cargan menos, y por lo tanto los caballos pueden recorrer distancias más largas. Entonces, en la medida en que yo tuviera más caballos, o bien podía llevar más carga, o podía recorrer más distancia, dependiendo de lo que yo quería, ¿sale? Entonces así se medían las carretas. Una mejor carreta era la que tenía más caballos, ¿no? Así como el trineo de Santa Claus, que tiene sus 7 renos. Bueno, pues entre más renos tenga, pues va a llegar a más distancia, ¿no? Bien, entonces esta medida de las carretas nos daba una idea de cuán lejos podía llegar una carreta, o cuánto podía cargar. Entonces era una medida para determinar si una carreta era buena o era mala, ¿no? Ah, pues es que esta carreta es de 8 caballos. Ah, no, pues entonces sí, ya es una buena carreta, ¿no? O voy a llegar muy lejos, ¿no? O si yo quería llevar un producto, no, pues necesito una carreta de 6 caballos, ¿no? Para llegar a donde yo quiero. Si agarro una de 4 caballos, pues tengo que detenerme para que descanse en un día, o 2 días, o los que fueran. Entonces, por eso, cuando se empezaron a inventar los primeros autos, cuando los compraban decían, bueno, ¿y a cuánto equivale tu cochinada esa que dices que es un auto? Ah, bueno, pues fíjate que el coche que acabo de inventar equivale a una carreta de 2 caballos, por ejemplo, o de 1 caballo. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque esa era la idea que tenían las personas cuando se transportaban, carretas de tantos caballos. Entonces, por eso se empezaron a equiparar los automóviles
a las carretas tiradas por tantos caballos. Entonces se empezó a manejar esta unidad para los vehículos, ¿sí? Los famosos caballos de potencia, y ya con el tiempo pues se quedó como una costumbre, y entonces para los autos existe esta medida de potencia, que son los caballos de potencia, horsepower. Entonces por eso, si ustedes revisan las bombas para subir el agua a los tinacos en las casas o en los edificios, las bombas se miden en caballos de potencia o HPs, ¿no? Entonces luego a veces dicen, oye, ¿de cuánto es tu bomba? Es de un cuarto de caballo, de medio caballo. O también, por ejemplo, las compresoras se miden en caballos. Luego te dicen, oye, ¿de cuánto es tu compresor? Es de 2 caballos. Ah, bueno. Y luego a veces las personas dicen, ¿cómo de que 2 caballos? ¿No? ¿Dónde estarán? Yo no veo los caballos. No, esta es la historia de por qué muchos equipos que tienen que ver con cuestiones mecánicas, con cuestiones de los autos, principalmente asociados a los autos, se miden en caballos la potencia. ¿Sale? Bien, entonces yo quiero convertir 1200 watts a caballos de potencia. La conversión me dice que un caballo de potencia es igual a 745.7 watts. Bien, entonces yo escribo mis 1200 watts, aquí están, y lo multiplico. Si yo tengo aquí watts, voy a mi conversión. ¿Dónde están los watts? Aquí están los watts. Esa parte debe de ir abajo, ahí está, y la otra parte debe de ir arriba, ahí está. Entonces cuando hago la multiplicación, los watts se eliminan con los watts, el 1 también se elimina, y que me queda 1200 HP sobre 745.7. Esto me da aproximadamente 1.6 caballos de potencia. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la estrategia. Yo cuando quiera convertir, busco mi conversión, yo veo qué unidades tengo, en mi conversión busco la parte de mi conversión que tiene los watts, o la unidad en cuestión, y esa va a ir abajo. Ahora, vamos a convertir 120 grados a radianes, como les había explicado ahorita para los grados. 120 grados a radianes. Bueno, mi conversión me dice que 180 grados equivalen a pi radianes, es decir, media circunferencia equivale a pi radianes. La circunferencia completa, los 360 grados, equivalen a 2 pi radianes. Bueno, pero esta es mi conversión. Bueno, yo pongo entonces mis 120 grados y yo voy a mi conversión. ¿Dónde están los grados? De este lado. Esta parte va para abajo en mi fracción. Y la otra parte, que son pi radianes, va para arriba. Entonces, en este caso, la estrategia para resolverlo es muy sencilla. Yo cambio el denominador, en lugar de que esté debajo de los radianes, pues va debajo de los grados. Elimino grado con grado y me queda 120 entre 180, y del otro lado me van a quedar los pi radianes. ¿Sale? Entonces el denominador lo quito de los radianes y lo paso debajo de los grados. Ahí está. Yo le puedo quitar un 0 y me queda 12 entre 18 pi radianes. Una estrategia para simplificar fracciones, como le expliqué yo a mis alumnos en matemáticas, es que yo descompongo el 12 en sus factores primos. Yo puedo descomponer 12 como la multiplicación de 2 por 2 me da 4 y por 3 me da 12. 18 lo puedo descomponer como 2 por 3 me da 6 y por 3 me da 18. Lo descompongo cada uno en sus factores, de tal forma que yo puedo eliminar este 2 con este 2, porque 2 entre 2 me da 1. 3 entre 3 me da 1, y entonces me queda 2/3 de pi radianes, y ya tengo la conversión correspondiente. ¿Sale? Y ya hice mi conversión. Esto, para si quieren, les sirve para sus conversiones de grados a radianes. Bien. Algunas conversiones involucran a 2 unidades, por lo que se deben de realizar 2 conversiones simultáneas, como en los siguientes ejemplos. Vamos a ver, yo tengo que quiero convertir 120 km por hora a metros por segundo. Aquí voy a involucrar 2 conversiones. La primera me dice que son 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Eso lo sé perfectamente, en 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora, 1 hora equivale a 3600 segundos. A ver, vamos a ver si es cierto. Aquí tengo mis conversiones de tiempo, ¿no? Vamos a ver, 1 hora, ¿a cuántos segundos equivale? Ah, pues que sí es cierto, a 3600 segundos, ¿no? 1 hora equivale a 3600 segundos. Ahí está, ¿no? Bien, entonces regresando a mi conversión, yo pongo aquí mis 120 kilómetros, voy a hacer una para los kilómetros. Si yo tengo aquí kilómetros arriba, busco aquí donde están mis kilómetros, acá. 1 kilómetro va abajo y la otra parte va arriba. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ahora, para las horas aquí las tengo abajo. Entonces, en mi otro paréntesis, que va a ser la otra conversión, las horas deben ir en el lado contrario. Si aquí las horas están abajo, busco dónde están las horas y eso debe de ir arriba. Debe de ir del lado contrario de la fracción donde se encuentra. Si aquí las horas están abajo, en mi otra conversión las horas deben ir arriba. 1 hora equivale a 3600
segundos. ¿Sale? Yo entonces voy a tener que kilómetros con kilómetros, pues me va a dar 1 y lo elimino, y también este otro 1. Horas con horas elimino y también este 1. ¿Qué me va a quedar entonces? 120 por 1000 metros, 120 por 1000 metros entre 3600 segundos. Bien, yo puedo eliminar aquí, puedo recorrer el punto decimal en cada caso, lo recorro a 3 lugares, 1, 2 y 3, y aquí estaría el punto decimal y sería 1.0 o bien 1. Aquí igual recorro el punto decimal 1, 2 y 3 y me quedaría 3.6. ¿Sale? Esta es una estrategia que a veces se utiliza para quitar ceros. O bien yo elimino un 0 de aquí y un 0 de aquí, me quedaría 10 entre 36. 10 entre 36 me da 3.6. Si ustedes lo ponen, 1 entre 3.6 equivaldría a 1000 entre 3600. ¿Sale? Entonces aquí me queda 120 por 1 metro entre 3.6 segundos. Entonces yo puedo eliminar el 1 y tengo 120 metros entre 3.6 segundos. Aquí yo lo voy a iluminar en morado porque ahorita vamos a ver qué pasa. Ya cuando hago la conversión me quedan 33.33 metros sobre segundo. Fíjense que yo cuando quiero convertir kilómetros por hora a metros sobre segundo, a final de cuentas se convirtió en una división entre 3.6. ¿De acuerdo? Luego aquí, ahora si yo tengo aquí que quiero convertir ahora metros por segundo a kilómetros por hora, tengo aquí 20 metros por segundo a kilómetros por hora. Vuelvo a utilizar las mismas conversiones. Tengo ahora 20 metros por segundo. Voy a utilizar uno para los metros. Veo dónde están mis metros, aquí. Entonces eso va abajo. Metros y la otra parte va arriba, que son kilómetros. Ahora los segundos que están abajo busco mi conversión. Los segundos que están aquí, estos van arriba para ir en posición contraria a donde están mis segundos. Y en el otro lado van las horas. Elimino metro con metro, segundo con segundo, elimino el 1 y el 1 y ¿qué me queda? 20 kilómetros, 20 por 3600 kilómetros, aquí está, entre 1000 horas. Bien, si yo quito un 0, otro 0, cuando yo divido 36 entre 10, pues me da 3.6, entonces me queda 20 por 3.6 entre 1 hora, entonces elimino la hora y me queda 20 por 3.6 kilómetros por hora. Bueno, cuando yo quiero entonces convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que multiplicar por 3.6. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Bueno, pues ya lo voy a poner como una regla general. ¿Por qué lo hago como regla general? Porque en física vamos a estar convirtiendo regularmente kilómetros por hora a metros por segundo. Como en esta parte de la física vamos a ver nosotros movimiento, vamos a definir muchas velocidades y entonces hay que hacer la conversión de una a otra. Entonces yo voy a tener entonces que si tengo kilómetros por hora y lo quiero convertir a metros sobre segundo, lo tengo que dividir entre 6. Por el contrario, si yo tengo metros sobre segundo y lo quiero convertir a kilómetros por hora, pues multiplico por 3.6. A ver, vamos a aplicarlo. Yo tengo 90 kilómetros por hora, lo quiero convertir a metros por segundo. Pues según la regla me dice que si yo voy de kilómetros por hora a metros por segundo, pues divido entre 3.6 y entonces lo hago directo. 90 entre 3.6 y ya lo pongo directamente las unidades en metros por segundo. Y efectivamente 90 kilómetros por hora, al dividir 90 entre 3.6 me da 25 metros por segundo. Y listo. Ya fue mucho más rápido, ¿no? Si yo por el contrario tengo ahora 12 metros sobre segundo y lo quiero convertir a kilómetros por hora, como me dice aquí está mal, ¿no? Estos son 12, ¿no? Ahí está, a 12 metros por segundo a kilómetros por hora. Bueno, pues entonces ahora, si son metros por segundo y lo quiero a kilómetros por hora, simplemente multiplico por 3.6 y ya pongo las unidades de conversión. 12 por 3.6, pues me da 43.2 kilómetros por hora. Eso ya les quedaría a ustedes para que lo verifiquen con el procedimiento anterior. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de unidades? Bueno, por ejemplo, si yo quiero convertir 15 metros cúbicos por minuto a litros por segundo. Esta magnitud es la de flujo de agua de algún líquido. Entonces a lo mejor por un tubo van circulando 15 metros cúbicos por minuto y lo quiero convertir a litros por segundo. Entonces yo tengo aquí mis conversiones. Tengo un metro cúbico equivale a 1000 litros y un minuto equivale a 60 segundos. Yo escribo mis 15 metros cúbicos por minuto. Para los metros cúbicos busco aquí donde están. Aquí están mis metros cúbicos. Van abajo y aquí tengo mis 1000 litros y van arriba. Ya tengo la conversión para los metros cúbicos. Ahora, para los minutos que están abajo, busco los minutos que están aquí y los minutos en mi conversión va aquí arriba y la otra parte va aquí abajo. ¿Sale?
Entonces al hacer números elimino metros cúbicos con metros cúbicos y este 1. Minutos con minutos y este 1 también lo elimino. Y entonces solamente me queda 15 por 1000 litros entre 60 segundos. Bien, yo puedo entonces hacer las multiplicaciones, ¿sale? Hago los números y me da 250 litros por segundo. Y ya quedó mi conversión. Vamos a hacer una última. Yo tengo ahora que quiero convertir 18 kilogramos por metro cuadrado a libras por pie cuadrado. Estas son bueno, a veces estas medidas se acostumbran dar, por ejemplo, cuando cierto material tiene un peso por metro cuadrado. Por ejemplo, a veces las telas se venden por metros cuadrados, la tela, y no sé, la tela o la lona o algunos materiales, por ejemplo también la fibra de vidrio que viene como una mallita, una membrana, se miden así, el peso que tiene por metro cuadrado. Así es como lo venden, ¿no? Entonces si diferencia, por ejemplo, hay de tantos por 0.6, hagan de cuenta que hay una fibra de vidrio que pesa poco menos de medio kilo por metro cuadrado, hay otra que pesa un poquito más de medio kilo por metro cuadrado y hay otra que pesa hasta 0.8 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Así se vende, igual las telas u otros materiales se venden así, el peso por metro cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque se utilizan para ciertas cosas, ¿no? Para ciertos cálculos. Bien, entonces aquí tenemos 18 kilogramos sobre metro cuadrado, lo quiero convertir a libras sobre pie cuadrado. Tengo entonces la conversión de libras, una libra equivale a 0.4535 kilogramos y un metro equivale a 3.28 pies, ¿sale? Entonces yo pongo aquí mis 18 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí, si se fijan, separo los metros cuadrados, tengo metro por metro, ¿sí? Entonces voy a tener una que va a involucrar a los kilogramos. Yo busco mis kilogramos en mi conversión, aquí están en la parte verde. Entonces los kilogramos van a ir abajo y la otra parte va a ir arriba. Este es para los kilogramos. Para el caso de los metros, yo tengo metros abajo, busco aquí un metro va a ir arriba y debajo va a ir la otra parte que son los pies. Bueno, como están dos veces el metro abajo, pongo dos veces esta conversión para los metros que están al cuadrado. ¿Qué voy a eliminar? Un metro con un metro y el 1. Otro metro con otro metro y el 1 lo elimino. Y entonces elimino esto. ¿Qué me van a quedar? Elimino, perdón, kilogramo por kilogramo y me queda 18 libras, porque de arriba solo me queda 18 por una libra, entre 0.45 por 3.28 por 3.28 y pie por pie me da pie cuadrado. Entonces cuando hago los números divido 18 entre este y entre este y me da 3.184 libras por pie cuadrado. Entonces a veces voy a tener que hacer más de una, puedo hacer dos, a veces en algunos casos ya me van a dar los metros cuadrados. Yo lo quise hacer así porque a veces se puede hacer así. Si yo hubiera buscado, por ejemplo, en mi tabla de conversiones, ya está en metros cuadrados a pie cuadrado. Vean, por ejemplo, aquí de superficie tengo un metro cuadrado a pie cuadrado, equivale a 10. Ya lo pude haber puesto, ¿sale? De manera directa. Pero quise hacerlo así para que vean que también, si en un momento dado no se acuerdan de la conversión, si en un examen, en un ejercicio, híjole, ¿cómo se hará? Bueno, lo que yo sí sé es que puedo separar metros y puedo poner esta parte así, ¿sale? También es válido hacerlo de esta manera. Ya a ustedes les quedaría hacerlo con la otra conversión que viene en la tabla, es decir, ya directamente metros cuadrados, aquí metros cuadrados a pie cuadrado, para verificar si sale el mismo resultado, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí quedaría nuestra clase de conversiones de unidades, chicos. Nos vemos.